Eso es un llamado que nos hace nuestro Señor Jesucristo a cada uno de nosotros, los que todavía no conocemos al Señor Jesús. Es prácticamente una meditación para pensar qué debemos de hacer para estar con el Señor Jesús y buscar la salvación. Solo vamos a cantar un himno, vamos a pasar al momento de... Bueno, buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Después de haber hablado con el Señor a través de la oración, tenemos a un Dios que nos escucha, no tenemos a un Dios sordo, pero también tenemos a un Dios que nos habla. El hermano oraba que ¿a quién iremos?, dijeron los discípulos, si solo tú tienes palabras de vida eterna. Las Escrituras dicen que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Y los discípulos lo entendieron muy bien, conociendo que el único perfecto, que no se equivoca, el que habla todos los lenguajes, el que entiende todos los lenguajes, es nuestro Dios. Nosotros somos seres imperfectos y nos podemos equivocar de una o de otra manera. Para entender el lenguaje perfecto, tenemos que entender qué nos dice el Señor. Creemos que en la palabra, en la Biblia, encontramos, es la palabra del Señor, y la Biblia nos aconseja. Pensando en el tema que el Señor, pues, oré que me diera un tema para esta noche, y viendo algunos de los videos que están en la página, encontré un tema que un hermano comenzó. Entonces digo yo, voy a dar la parte 2. Ese tema lo dio en septiembre del año pasado, y es el tema acerca de la lengua. Y el tema que llevó nuestro hermano, entonces digo, bueno, vamos a hacer una parte más de este tema tan interesante, hermanos. Tan importante que nosotros debemos de prestar atención, porque nosotros tenemos una bomba, algo que puede servir de bendición o de maldición, algo que podemos edificar o podemos herir. Les invito a que vayamos al libro de Santiago, carta que escribe Santiago, en el capítulo 3, Santiago capítulo 3, desde el verso 1 al verso 12, vamos a leer los primeros 12 versículos de la carta de Santiago, en el capítulo 3. Los títulos no son inspirados por el Espíritu Santo, pero bueno, aquí le pusieron la lengua. Ese fue el título que le pusieron. Dice así, hermanos míos, algo que Santiago menciona muchas veces en su carta, muchísimas veces la palabra hermanos míos, hermanos míos, hermanos míos. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Dice el verso 2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo el cuerpo, todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán gran bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama las ruedas de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar
se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios, Padre, y con ellas maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca produce bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Dios y Padre que habitas en las alturas, tú eres el Dios poderoso. Gracias por tu palabra, Señor, y te pedimos que tú nos ayudes a entenderla en esta noche. Queremos, Señor, ser tratados y pastoreados solamente por ti. Ayúdanos, Señor, a guardar estas directrices, porque tu palabra es perfecta y tú eres el único Dios perfecto. Habla a nuestro corazón, oh Dios. Ayúdanos en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Como dije, el título, la lengua, la parte número 2. Estaba meditando en la lengua y tiene varias funciones, pero vamos a hablar nomás solamente de la función del habla. Porque me di cuenta que también en la lengua está lo que es el gusto, los sabores, amargo, dulce, agrio. También tiene que ver con la lengua también acomoda lo que es la comida. Y en una ocasión me pregunté, bueno, cuando dice las Escrituras que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que el Dios Padre le levantó a los muertos, pues seremos salvos. Y pensaba, ¿y los mudos? Pero bueno, hay cosas que solamente Dios las sabe. Hay muchas funciones, pero una de las funciones que todos nosotros, de este miembro tan pequeño, que es la lengua, que nosotros podemos hablar, podemos comunicarnos a través de la lengua. Hay personas que hablan bastante, que hablan mucho, hay personas que hablan poco, y hay personas que dependen de su trabajo. Por ejemplo, tenemos al hermano que tiene que hablar mucho por su trabajo, los periodistas, los que trabajan en la televisión, y es algo que es muy importante, claro, esencial en nuestro cuerpo. Es un miembro que Dios mismo lo ha puesto ahí, pero nosotros debemos de ser conscientes que llevamos ahí. Y vemos que, como lo dije, es una bomba, porque la vida, dice, y la muerte están en el poder de la lengua. Santiago habla de varios ejemplos y pone ejemplos pequeños. Por ejemplo, en el versículo 3 dice, he aquí nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Creo que algunos de los que estamos aquí ya hemos montado a caballo. Y cuando usted le pone el freno, claro, puede dirigir todo el cuerpo, puede domar a una bestia, un pequeño freno. Y luego pone otro ejemplo acerca de un barco, una nave, que claro, obviamente en aquel tiempo, si nos situamos en el contexto, en el tiempo que Santiago está hablando, las naves eran un poco diferentes a la de hoy, que hoy hay tremendos cruceros. En aquel tiempo no existían los cruceros, pero él se fija en el timón y él dice, un pequeño timón puede domar a esta nave, aunque hayan vientos huracanados, pero puede domarlo. Algo tan pequeño puede domar a algo gigantesco. Entonces pone también en el tercer ejemplo, que está en el versículo 5, dice, así también la lengua es un miembro pequeño, es algo pequeño, pero se jacta, dice grandes cosas aquí. Cuán grande voz que enciende un pequeño fuego, una laira, un encendedor. Usted le mete fuego, bueno, vemos los incendios que hay en California, ¿verdad? Estos sitios de acá que la gente, pues por la maldad, pone y le mete fuego y se hacen unos incendios tremendos. ¿Cómo se incendia una casa? Una chispita con algo ahí y empezó. Y dice las Escrituras que así es la lengua, o sea, puede causar un tremendo daño, un miembro tan pequeño como le pasó a lo que es a Adán, ¿verdad? Y a Eva, que ellos vieron algo tan pequeño. ¿Qué era más grande, el fruto o el árbol? Pues claro, obviamente el árbol era más grande que el fruto. Muchos dicen una manzana, la Biblia no dice qué fruto era, pero era algo tan pequeño, agradable a los ojos, y eso pequeño fue la ruina de toda la humanidad. Algo pero muy pequeño. Entonces, es decir,
Hay personas que por algo pequeño puede darle cabida al pecado. Incluso por un mensaje puede empezar. Con una mirada puede empezar. Algo tan pequeño, no, voy a probar un poquito de esta sustancia, pero ese poquito me va a llevar al pecado, va a llegar a algo que yo pierda el control y ya no voy a estar actuando en sí mismo, sino que realmente eso me va a estar dominando y voy a cometer pecado. Entonces vemos que algo tan pequeño puede causar una ruina, algo tan pequeño puede producir un tremendo daño. Entonces, dice las Escrituras, aquí nos advierte, desde el verso 6 al verso 12, analizando, dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina. ¿Quién la puso? Dios mismo la puso. Dice, y contamina nuestros miembros, y contamina, dice, todo el cuerpo inflama las ruedas de la creación, y ella misma se inflama por el infierno. Pero toda la naturaleza es bestia, o sea, todas estas cosas pueden ser domadas por la misma naturaleza humana, pero menos la lengua. Ningún hombre, dice, puede domar la lengua, dice el verso 8, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos, o sea, nosotros podemos bendecir, hablar bien de alguien con la lengua, pero también podemos hablar mal de alguien con ese mismo miembro. Dice el verso 10, de una misma boca produce bendición y maldición. La palabra maldición es hablar mal, hablar mal. Y dice, hermano mío, esto no puede ser así. Luego dice el verso 11, ¿acaso una fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Es imposible. O es amarga o es dulce, pero no puede echar de los dos tipos de agua por una misma abertura, la misma fuente. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera, dice, producir aceituna? No puede. Claro, hoy mismo hay muchos injertos que ahora no sabemos ni qué es lo que comemos, porque le llaman pera, pero a lo mejor es otra cosa. De tanto injertos, y eso en la Biblia estaba prohibido, lo que son las mezclas, los injertos en el pueblo de Israel. Entonces termina diciendo, así también ninguna fuente de agua salada y dulce, o sea, agua salada, puede dar, dice, agua salada y agua dulce. Es decir, podemos nosotros animar a alguien con este miembro, podemos animar a un hermano, vamos a la iglesia, o un amigo, pero también podemos desanimar a alguien. No vayas, ¿qué vas a ir a hacer a la iglesia? Olvídate eso, esta gente está loca, estos creyentes, si todos son iguales y todo esto. Entonces, con la misma lengua que está diciendo, animando, puede también desanimar o edificar o destruir o elogiar. Este hermano, pues este es un tremendo hermano, es un buen varón de Dios, pero después, no, este hermano no era lo que yo pensaba. La crítica. Entonces, con la misma lengua podemos elogiar, poner en los altos, que no se debe poner en los altares a nadie, porque al único que nosotros debemos de exaltar y poner en alto es a Dios, y debemos de poner nuestros ojos no en el hombre lo vamos a llevar a auténticas desilusiones. Puesto los ojos en Jesús, dice la Escritura. El único que nosotros debemos de poner en los ojos no es en ningún líder, no es en ningún pastor, no es en ningún hermano, solamente en Jesús, porque Él es el único que no se va a equivocar. Él es el único que nos va a comprender. Él es el único que nos puede bendecir. Él es el único que nos va a amar. Él es el único que nunca se va a equivocar. Él es el único que nos protege. Él es el único que tiene todo el poder. Entonces a Él nosotros rindámosle toda la honra, la gloria, no en las personas. Con el miembro, con la lengua, podemos amar a una persona. Podemos decirle muchas cosas de amor, pero también podemos odiar a una persona. Por eso dice, podemos bendecir o también podemos maldecir. Podemos unir, podemos hablar para que esté la unidad, pero también podemos dividir con el mismo miembro. Podemos sanar a alguien a través de un consejo, pero también podemos herir a alguien a través de nuestras palabras. Es increíble este miembro que Dios mismo ha puesto, pero nosotros debemos de tener dominio propio. Debemos de ser dirigidos por el Espíritu Santo. Quien nos dirija, quien nos frene, debe ser Dios. Porque dice que los que son de Dios, estos son guiados por el Espíritu Santo.
sea, que sea el Espíritu Santo que nosotros los dirija, nos guíe, no las emociones. Porque si nos dirige las emociones, un día vamos a estar arriba y otro día vamos a estar con una desilusión tremenda, una decepción tremenda. Tiene que ser el Señor que nos dirija para que sea algo genuino. Entonces, hermanos, dice Santiago, hermanos míos, esto no puede ser así. ¿Cuál es mi lenguaje? Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿cuál es el lenguaje que yo utilizo? En el versículo 2 dice, pero todos ofendemos una vez, no, muchas veces. Todos, incluso Santiago se incluye, porque no somos perfectos, porque nos equivocamos, porque podemos cometer errores. Pero aquí no es el hermano cometió el error, sino que aquí es más bien ayudar a ese hermano que cometió ese error. Porque esto es la restauración, ayudar, no a destruir, sino a ayudar a restaurar. No somos perfectos. Debemos de cuidar nuestro vocabulario, nuestro lenguaje, cómo nosotros hablamos, cómo nosotros nos dirigimos. Debemos de prestar atención antes de dirigir una palabra. Dice que debemos de estar prestos al oír y tardos a responder. A veces nosotros metemos la pata, bueno, voy a usar un término dominicano, metemos la pata cuando alguien no ha terminado una oración, cuando ya nosotros decimos, ya damos la respuesta, y a veces nos equivocamos, y yo me he equivocado. A veces cuando nosotros no escuchamos, eso le pasó a Jonás. Le dice el Señor, ven, levántate, ve a Nínive y pregona contra ella. Dice Jonás, no, yo no voy a ir a Nínive. Sí, pero te estoy diciendo que pregona contra esa ciudad, que son tus enemigos. Bueno, contra ellos. Y dice Jonás, no, yo me voy para Tarsis. ¿Por qué? Porque no prestó atención realmente a lo que Dios le está diciendo. Entonces cuando nosotros no ponemos atención, nos vamos siempre a equivocar. Antes de hablar, prestar atención. Nunca tomar decisiones o hablar cuando estamos enojados o decepcionados. Porque cuando uno está enojado, hermanos, seamos sinceros, cuando uno está enojado, va a decir cosas que realmente no le salió del corazón. Va a decir cosas porque quiere desahogarse. Va a decir cosas porque, bueno, este me la hizo, me la va. Y entonces va a decir cosas que no estaban, pero ya después, ay, Señor, lo que dije. Porque no pensó, porque actuó cuando estaba enojado. No tomemos decisiones y mejor debemos de callarnos cuando estamos enojados, porque realmente lo que va a salir, debemos de tener mucha paciencia para que salga algo bueno. Y bueno, aunque dice las Escrituras que la blanda respuesta apacigua la ira, es como una especie de escudo, pero debemos de ser muy maduros en esto para poder apaciguar esa palabra que viene. Dice las Escrituras que viene con mucha fuerza. En Proverbios capítulo 12, verso 18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Mira, aquí vemos dos fuentes. Aquí vemos cómo nosotros hablamos, cómo nosotros le hablamos, a veces incluso, bueno, podemos hablar a nuestros hijos, porque hay palabras que pueden herir y quedar marcadas en un familiar, o cómo nosotros nos dirigimos a nuestras esposas, o cómo le hablamos al prójimo, porque si hablamos pesado, se me vino a la mente una hermana, no de acá, en Honduras, que esa hermana, bueno, ¿y qué quería? Cuando nosotros a veces íbamos a comprar algo, ¿y qué quería? O sea, hay personas que pueden hablar de una forma tan pesada que es como una espada. Y una espada no solamente golpea, sino que una espada va a ser una herida. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Entonces nosotros podemos herir a través de nuestras palabras. ¿Cómo le hablamos a nuestros hijos? ¿Cómo los dirigimos ante nuestras esposas? O la esposa, ¿cómo se dirige ante su marido? ¿Cómo nos dirigimos ante la sociedad? Porque tenemos un Dios que habla el lenguaje perfecto y nosotros somos hijos de Él. Y a veces los hijos aprenden a hablar a través de los padres. Entonces por eso el apóstol Pablo dice, hermanos, yo les di de beber leche y no vianda, les dice a los corintios, porque sois niños, no sois capaces, le dice también el autor de los Hebreos, a retener. Es decir, cuando yo era niño, dice el apóstol Pablo, hablaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando ya fui hombre, ya fui viejo, dejé lo que era niño. Es decir, qué terrible fuera una persona que llega viejo y hablando como hablan los niños, ¿verdad? Fuera terrible escuchar a un tremendo hombre hablar como un niño chiquito. Pero dice el apóstol Pablo, ¿qué trato de decir con esto? Que debemos de aprender a dirigirnos y hablar y tener la mente de Cristo.
llenarnos de Cristo. Solo tú tienes palabras de vida, dijeron los discípulos, creo que si no me equivoco fue el apóstol Pedro. Entonces nosotros debemos de llenarnos de Cristo para que nuestras palabras sean palabras de vida y no palabras de desánimo y no palabras que pueden herir. Porque si usted ve la segunda parte del texto, no sé si me lo puede poner de vuelta en la pantalla, en Proverbios capítulo 12, 18, en la segunda parte dice, mas la lengua de los sabios es medicina. Y dice las escrituras que nosotros podemos, si no tenemos sabiduría, podemos pedirle al Señor y Él nos va a dar, dice, sin reproche. Lo que Dios da tampoco lo quita. Entonces vemos que pueden ser medicina también nuestras palabras. Podemos ayudar a esa persona que nos ha herido o ha herido a alguien y nosotros venimos y le damos un consejo y va a sanar, va a ser una medicina para esa persona. Hay personas que están heridas, hay personas que han sido maltratadas, hay personas que han sido abusadas, hay personas que no quieren saber nada de la vida. Hay personas que tienen un tremendo rencor contra otros, que algo que no se lo pueden quitar, llevan un peso encima y no pueden quitárselo. Y nosotros como creyentes, como embajadores de Cristo, que representamos a Cristo, que somos la iglesia del Señor Jesucristo redimido por su sangre, nosotros debemos de ir y darle palabras de sanidad a esas personas. Un consejo o animar a alguien. No herirlo, sino que sanarlo. Esa herida que esa persona ha recibido a través de una mala palabra, de un insulto o de cualquier cosa. También la Biblia nos dice que debemos de apartarlos del chisme. El chisme a veces no son mentiras, sino que un chisme puede ser una verdad. Pero, ¿qué nos dice la Biblia acerca del chisme? En Proverbios capítulo 20, verso 19. El que anda en chisme descubre el secreto, no te entremetas, pues con él suelto de lengua. Es decir, apártate del chismoso. Apártate del chismoso. En otras palabras, eso es lo que está diciendo la Biblia. El que anda en chisme descubre el secreto del otro. Y no nos manda la Biblia que nosotros descubramos los secretos de los demás. Sino dice, apártate más bien del que... Cuando una persona viene, mira, te voy a contar un chisme que me dijeron. Bueno, no me digas nada mejor. Porque es mejor no escuchar. Porque eso ya quedó en el disco duro. Lo que nosotros podemos ver o escuchar, eso ya queda grabado. Aunque no le puse cuidado, sí, pero ya quedó acá. Y en un momento oportuno de la vida, usted va a recordar. Entonces dice, no te entremetas. O sea, alguien viene con un chisme, no, pues déjalo así. Hablamos después. O le cambia la plática como hacía un señor allá que cuando empezaban a preguntarle algo, él salía con otra plática ya, pues. Pero no es buena estas cosas, hermano. Esto dice, Santiago dice, esto no puede ser así. Chisme es una cosa y calumnia es otra. Calumnia es cuando una persona viene y inventa una mentira y trata de poner mal, perjudicar a alguien que no ha cometido ese error o pecado. El chisme aparta las amistades. ¿Cuántas personas ya no se hablan por un chisme? Por un chisme. El chisme rompe relaciones. O sea, es un veneno. Es algo que no edifica para nada, rompe relaciones. El chisme causa división, incluso puede causar división en la iglesia por un chisme. ¿Cuántas personas, cuántos matrimonios o personas que vivían juntos se han separado? Y todo empezó por un chisme. Por eso dice en el verso 6, regresando a Santiago capítulo 3, y la lengua es un fuego y un mundo de maldad. La lengua está puesta, dice, entre nuestros miembros y contamina no solamente lo que es la mano, no solamente lo que es el pie, no solamente lo que es la oreja, sino que dice todo el cuerpo. Y cuando todo el cuerpo está contaminado de alguien, pues lo que viene es la muerte. Y por un chisme también han habido personas que se han matado. Han habido muertos también por un chisme. Miren lo peligroso que es la lengua. Las palabras que nosotros hablamos descubre el tipo de persona que yo soy. Por eso dijo el Señor, de la abundancia del corazón, eso habla la boca. Depende, si hay personas que están hablando todo el tiempo de este tema, pues eso es lo que hay en el corazón. Eso porque no puede salir algo que no está en su corazón.
De la abundancia del corazón. Dice, lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale, dijo el Señor Jesucristo. Por eso dice la Escritura, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si tenemos un corazón sano, un corazón transformado, van a salir palabras de bendición, van a salir palabras de edificación. Dice el salmista en el Salmo capítulo 34, Salmo capítulo 34, verso 11 al 14, vamos a leer. Dice las Escrituras también en otro pasaje que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Vamos a ver, mi hermana puede poner Salmo 34, 11, donde comienza cuál es el principio del temor a Jehová, no de la sabiduría. Venid, hijo míos, oíd el temor de Jehová, os enseñaré. ¿Cuál es el temor de Jehová? El respeto a Dios. Dice el verso 12. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Creo que todos, ¿verdad? Dice el verso 13. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Y dice el verso 14. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Cuál es el temor a Jehová? Pues guarda tu lengua. Entonces, si yo tengo temor a Dios, si yo tengo respeto a Dios, si yo tengo reverencia a Dios, no voy a querer herir a mi hermano. Porque amo a Dios, porque respeto a Dios, porque tengo temor de Dios. Y el Señor dice que todas las almas pues somos de Él, y que todos somos hijos de Él, y que nosotros somos hermanos, y que estamos todos en un libro, en el libro gigantesco, el libro de la vida, y ningún padre va a querer que dos hermanos estén peleados. Entonces dice, bueno, si tienes temor de Jehová, el temor comienza en guardar nuestra lengua. Y el principio de la sabiduría es el temor a Dios, de la sabiduría, el principio. Pero el principio del temor a Dios es guardar nuestra palabra, porque como dije, nuestras palabras pueden herir a una persona, pueden sentir mal a una persona, pueden enfermar la mente de una persona, pueden enfermar el corazón de una persona. Por eso, guarda tu corazón, hijo mío, dicen las Escrituras. Guardar nuestra lengua. ¿Y qué dice Pablo a los Efesios? Ninguna, no dice una, no, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación de los oyentes. Es decir, ninguna palabra, ¿saben cómo dice en el griego qué significa, qué es lo que trata de decir? Ninguna palabra podrida, ninguna palabra contaminada, porque miren, una fruta que esté mal, si usted la pone junta en una bolsa con otras que estén sanas, pues realmente va a echar a perder lo demás. Por eso, cuando Acán cometió el pecado, dijo el Señor, sáquenlo. Y lo mataron a pedradas a Acán, a él y a su familia. Cuando Evodia y Síntique están peleadas, dice Pablo, ruego a Evodia y a Síntique que sean, pues de un mismo sentir. Síntique y Evodia, cuántas miles de hermanas podían haber allí, pero él las pone. Y no es por casualidad que un nombre de una hermana, a veces el nombre de las hermanas, a veces no aparecía, no lo ponen en la Biblia. Pero cuando se pone el nombre, porque es algo muy importante que Pablo va a decir. Por eso dice, aquí ninguna palabra corrompida, ninguna palabra dañada salga de vuestra boca. Porque Él ha puesto palabra de vida en nosotros. Él quiere darnos un nuevo corazón, nuevos sentimientos, un nuevo estilo de vida, para que las palabras que salían antes ya no salgan, porque Él te transforma la vida de uno. Hay cosas, como dicen en Venezuela, no soy de Venezuela, pero he escuchado mucho de Venezuela, dicen groserías. Cuando hay un cambio de vida, ya esas groserías no van a salir. Tiene que haber un cambio, tiene que mostrarse un cambio. Es imposible que de una sola fuente salga agua dulce y agua salada. Eso dice Santiago. Entonces dice Pablo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, porque esto puede corromper, sino la que sea buena. Dice también las Escrituras que nosotros no debemos de devolver maldición por maldición, sino bendecir, dice, porque nosotros
hemos sido llamados para que heredásemos bendición. Entonces nosotros podemos bendecir a una persona, por ejemplo, hablar bien de esta persona, animar a esta persona. Ninguna palabra mala o ociosa o corrompida salga de vuestra boca, dice, sino la que sea buena para la edificación de los oyentes, es decir, que edifique, que los aliente. Y dice también las Escrituras que las palabras tienen que ser sazonadas. Si usted le quita la sal a una comida, pues una comida simple que no le va a sentir sabor a nada, porque la sal es para el sazón, y las palabras tienen que ser sazonadas, dice las Escrituras también, hablar con gracia. Porque es la palabra de Dios. Es lo mejor que puede existir. Porque la palabra de Dios no es un libro cualquiera. La palabra de Dios es una fuente de agua viva. La palabra de Dios tiene un poder tremendo que puede cambiar, transformar una vida si la creemos. Dice que la fe viene por el oír, o es por el oír, dice otra traducción. Y el oír la palabra de Dios. La palabra tiene un tremendo poder. Y Dios nos muestra su palabra y para que a través de su poder, podernos transformar, podernos cambiar. Él nos hizo renacer, dice las Escrituras. ¿Por quién? Por la palabra, por su palabra, por la palabra de Dios. Nos hace volver a nacer la palabra del Señor, pero que sea la palabra de edificación, que sea una palabra sazonada, que sea una palabra con gracia, que sea una palabra de bendición. Entonces, debemos de tener ese dominio propio para no hablar cosas que puedan herir a una persona o maldecir a una persona. En el libro de Deuteronomio hay una lista de las bendiciones y de las maldiciones. Bendecir. Cuando uno está en obediencia con Dios, claro, ninguna condenación hay, dice las Escrituras, para los que están en Cristo Jesús. Ni un cristiano puede estar bajo maldición, imposible. Pero hay bendiciones que nosotros las podemos detener también. Cuando desobedecemos la palabra de Dios, cuando Dios nos exhorta, cuando Dios nos dice qué es lo que debemos de hacer y nos dice, ve, haz esto, y nosotros, yo no voy a hacer caso, yo sigo como estoy. También en Efesios 5:19, y ya estoy casi para terminar, Efesios 5:19, ¿qué nos dicen las Escrituras? Hablando entre vosotros, mire el lenguaje cristiano, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Porque nos movemos en un mundo natural, en un mundo terrenal, pero no significa que el mundo espiritual no es real. El mundo espiritual es más real que lo que nosotros podemos imaginarnos. Es más real, o es tan real como la silla donde usted está sentado. Con cánticos espirituales, cantando alabanzas al Señor en vuestros corazones. ¿Y cómo se canta alabanza? Pues alegres, es decir, llénense de esto, llénense de salmos, llénense de himnos, llénense de cantos espirituales, canten alabanzas, alaben al Señor en vuestros corazones, es decir, uno canta no para estar alegre, sino que canta porque está alegre, porque si uno no está alegre, pues hasta la alabanza no le va a salir tampoco bien. Pero cuando la alabanza es querer nosotros expresar lo que Dios ya sabe, obviamente, expresar nuestro amor hacia Dios, porque son frutos, dice, de labios que confiesan su nombre. Esa es nuestra alabanza, alabar al que vive, alabar a nuestro Dios. Llenémonos, hermanos, de Cristo, llenémonos de palabra. Dice, sed llenos del Espíritu Santo, dice las Escrituras. No apaguéis al Espíritu, el Espíritu no se apaga solo, somos nosotros que podemos apagar al Espíritu cuando le damos entrada o abrimos puertas que nos va a terminar perjudicando. Sed llenos del Espíritu. No nos compliquemos a entender esta palabra, sed lleno de palabra. Estás lleno de Cristo, estás lleno de Dios, estás llenos de palabras. Y vaciémonos de este mundo, vaciémonos de aquellas cosas que nos van a perjudicar. Pongamos en práctica lo que es la paciencia, porque ¿cómo yo voy a tener paciencia si nunca pongo en práctica la paciencia? ¿Cómo yo voy a conocer el perdón si nunca he perdonado a nadie? ¿Cómo voy a saber qué es perdón si nunca he perdonado a nadie? Sí, por eso dice que debemos de hablar, pero nosotros todos ofendemos, dice Santiago. Entonces, si nosotros hemos ofendido a alguien, a un hermano o a un amigo, pues a mí me pasó una experiencia, hermano, que sí me costó, no hallaba ni cómo hacer, y mi hermano es testigo. Estaba una vez en un sitio, estábamos paliando nieve. Yo estaba paliando nieve en un driveway.
Un muchacho, que es el hijo del jefe, estaba totalmente fuera de sí. El hombre estaba como endemoniado. Empezaba a gritar, a insultar, yo no le paraba bola, yo seguía. Y yo voy caminando, y él se vino y aceleró el tro, me quiso tirar el tro encima, aceleró el tro y se montó en el driveway, en el sidewalk. Yo tuve que brincar y caer allá, porque si me agarra con la pala, pues creo que no estuviera aquí contando el cuento. Sin yo hacerle absolutamente nada, estaba preparando una meditación. Siempre que yo preparo una meditación, no sé por qué, siempre me pasa algo. Una vez iba a predicar también en Nueva York y una hermana, quiero hablar con usted, porque yo estoy enojado con usted. Y yo ya iba, entonces, ¿cómo usted se va a subir al púlpito? Ya con esa mente, porque ya quedó, que estoy enojado con... Pero ¿y yo qué hice? Este muchacho, yo tuve que tratar de cómo yo hablar con él. No me dirigí una palabra. Y claro, y uno como creyente, uno está con eso, pues dice el Señor, aunque a uno lo han ofendido, uno tiene que ir. Si a mí me han ofendido y a aquella persona no toca, pues yo tengo que ir. Aunque me hayan ofendido, yo tengo que dar el primer paso. Y tuve que buscarlo. Y una vez el jefe nos mandaron a los dos a trabajar juntos, pues ahí, ¿qué íbamos a hacer? Ahí teníamos que hablar, porque teníamos que comunicarnos para lo que íbamos a hacer. Entonces el Señor usó ese mecanismo. Y él pensó que yo estaba enojado con él, y él me rogó, y por favor, y casi se me hincaba. No le digas a mi papá, y había una tremenda cámara ahí. Yo no dije una palabra, no dije nada, no le dije a nadie, pero fue intento de, ¿cómo se dice? Homicidio, ¿eh? Porque él me quiso matar. Y estaba la tremenda cámara ahí. Si yo levanto una denuncia, pues hubiera sido un gran problema. No dije nada, porque él casi se me hincaba pidiéndome perdón, y ya después no me quería hablar. Pensó que yo iba a decir algo. Y yo le dije, mira, no te preocupes de eso, esas cosas de trabajo, olvídate de eso. No le pongas mente a estas cosas, esas son cosas de trabajo. Yo para hacerlo sentir bien a él. Pero así tenemos que actuar nosotros, hermanos. Los hombres nos van a herir, pero nosotros no estamos para herir a nadie, sino que debemos de seguir el modelo de que Cristo nos ha dejado. Sed mansos y humildes de corazón. Por lo tanto, Dios no quiere una iglesia con arrugas, con manchas, sino que Él dice que viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas. Y si hay cosas, pues nosotros debemos de actuar, perdonar, hablar entre nosotros hermanos, edificarnos, ayudarnos, estar unidos. Si el hermano vive en la otra punta de Estados Unidos, es mi hermano, yo lo veo, pues tenemos que estar, si el hermano se congrega en otro, pues gloria a Dios, si somos una sola familia en el cielo, vamos a estar todos juntos por una eternidad. Estamos de paso en esta tierra. Y en el cielo, pues allá vamos a estar, que nos vamos a amar, vamos a tener otro cuerpo. Seguimos, hermanos, seguimos en este cuerpo. La carne, dijo el Señor Jesucristo, es débil. Por lo tanto, velad y orad, vigilemos nuestra vida, velemos cómo estoy con mi relación con Dios, cómo estoy en mi relación con mis hermanos. He hablado mal, pensar a quién ofendí en este día, a quién ofendido de esta semana, qué cosas dije, qué cosas no dije. Yo voy a llamar a mi hermano, voy a mandarle un mensajito, vamos a hablar y usted se quite ese peso, porque a veces nosotros nos ponemos cargas innecesarias y Dios no quiere que nosotros llevemos un peso, porque Él dijo, venid a mí los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Cuando usted perdona a alguien, usted se libera. Usted ya no sigue con ese... Claro, va a quedar a veces en la memoria, pero perdonar no es solamente que usted va a seguir, no, a eso ya no me va a hacer daño, sino que voy a pasar página. Mira mis manos, dijo el Señor. Él enseñó, mira mi costado, Él enseñó, tenía sus cicatrices, las tenía, sí, pero le sangraban, no. Entonces eso eso nosotros debemos de tener, que aunque los hombres nos puedan herir, pero que esas heridas no nos dañen, que esas heridas no nos duelan, y que esas heridas pues nos recuerden, oh, esto me lo hizo mi hermano, pero yo puse en práctica lo que Dios me dijo, que era lo que es el perdón. Miren, dijo un hermano, y aquí termino, un misionero, en una de las reuniones de unas conferencias de ancianos. Dice que un hermano siempre pasaba criticando a la iglesia, criticando a criticando a los niños, criticando a los jóvenes, criticando a todo el mundo. Dice que un día lo paró y le dijo, bueno, ¿y qué está pasando contigo? ¿Por qué tú criticas siempre? No, que mire, que no sé qué. Le dijo, ten mucho cuidado. Dice que ¿a ti te gustaría que te criticaran a tu esposa? No. Dijo, pues ten cuidado porque la iglesia es la esposa de Cristo. Entonces, ¿qué trató de decir el hermano?
que como cristianos no estamos para criticarnos, sino para ayudarnos, sino para ayudar y trabajar juntos. El Señor eso es lo que quiere, que sean uno, dijo el Señor, como tú, oh Padre, como el Padre y el Hijo. Bueno, así quiere que nosotros seamos uno, perfecto, dice, en unidad. Que cantábamos una alabanza también, que las palabras de mi boca, ¿cómo es, hermano José? Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean todas en agrado a ti, mi Señor. Dice, y que David lo dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Que Dios se agrade lo que yo diga y lo que yo medite, porque porque primero lo pienso el corazón y luego lo voy a hablar. Que sea el Señor, hermanos, que sea el Señor quien guíe en nuestra vida, que sea el Señor el timón de ese barco, que sea el Señor ese freno para que nosotros podamos ser siempre dirigidos por su Santo Espíritu. Que el Señor nos continúe bendiciendo.